Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Jun Valdivia Podcast en la serie ¿Cuál será tu camino? Esta serie se centra en la separación de Abraham y Lot como una representación de los dos caminos que la Biblia expresa que tiene el ser humano: andar según la vista o según la fe. En el caso de estos personajes fue ir al valle o al desierto. En esta ocasión me encuentro con mi pastor Rodrigo Gutiérrez, a quien le dejo el espacio para que pueda saludar a nuestra audiencia. ¿Cómo está mi hermano Matías? Es Muy para bien. mí un motivo de gran gozo poder estar en este espacio. Lo he escuchado muchas veces, me gozo del trabajo que se está realizando. Y bueno, hoy soy partícipe de este tiempo. Espero en el Señor que todos podamos ser grandemente edificados mediante lo que la palabra del Señor nos manifiesta. Amén. En esta hermosa historia también de Abraham y Lot, donde Amén. nos hace el Señor de alguna manera mirar cuáles son nuestros caminos. Así es. ¿Qué importancia tiene, mi pastor, la decisión que tomaron Abraham y Lot de separarse? Hay decisiones que son importantes. Abraham llegó un momento en que él obviamente no quiso tener controversias, y eso es importante, hay un trasfondo ahí, en el sentido de que él quería a Lot, ¿ya? Y de alguna manera no quería tener algo que le provocara disensión con él. Por lo tanto, llegó un momento en que era mejor separarse. Claro. Pero lo lindo de él, que él no miró por lo suyo propio, Claro, sí. como nos enseña el Nuevo Testamento, sino miró por el bien de Lot y le dio a elegir. Sí. Por lo tanto, ahí muestra el trasfondo también, cuán importante es que todos nosotros lo miremos con un fondo espiritual y no mirando realmente lo que pudiera convenirnos o no. Amén. Materialmente. Sí. Sí, eso sí. Bueno, en el capítulo 2, el capítulo anterior a este, abordamos la decisión de Lot particularmente, que ante la invitación de Abraham, como decía usted, de escoger él primero, él se aseguró tomando para sí todo el valle fértil. Pero había un gran problema en esos valles. En ellos habían asentado ciudades que practicaban el pecado de manera libertina, como era Sodoma y Gomorra, y esto de alguna manera terminó afectando su familia y la propia vida de Lot. Las consecuencias de su decisión las vemos cuando Dios, por ejemplo, envía ángeles para rescatarlo de la destrucción que recibirían esas ciudades por su maldad. Por un lado, en sus yernos. Cuando él va a avisarles que deben huir por lo que Jehová iba a hacer, ellos se ríen de él, no atienden con seriedad el aviso que él les da, lo cual muestran que sus yernos le tenían muy poco respeto a Lot. No consideraban, por así decirlo, que su palabra tenía peso. En general, si uno ya conoce a una persona y sabe que sus dichos son serios, son firmes, que una persona es fiar, uno le cree, uno le tiene un cierto peso a sus palabras. Pero en cambio en Lot podemos ver que sus yernos se burlaron y creyeron que era una broma, dice la palabra, que no era cierto lo que él estaba diciendo. Otro efecto de esta contaminación que tenía Lot en su familia la podemos ver también en su esposa. Cuando al dejar Sodoma, ella no puede evitar voltear a ver cómo esa ciudad era consumida, a pesar de que los ángeles le habían dado la orden de no mirar atrás. Lo que demuestra también el apego que ellos tenían con esa ciudad, a pesar de los daños, podríamos decir, espirituales que esto le estaban provocando. Igual había un apego, igual había algo que le hacía querer mirar a lo que ellos construyeron en ese lugar, a lo que tenían como familia allí. Y por último también en sus hijas, que al perder a sus esposos decidieron embriagar a su padre para adquirir descendencia a partir de él, lo que demuestra también el gran nivel de depravación al que había llegado esta familia. Eso le esperaba tras los hermosos valles que él escogió. Una corrupción moral, espiritual, y todo por haber escogido a partir de la vista. Pero ¿qué pasaba, mi pastor, con Abraham? La verdad es que él tuvo una vida bastante diferente a lo que estaba sufriendo Lot en el valle. ¿Qué fue de él tras haberse quedado en el desierto creyendo a la promesa de Dios? Sí, mire, bueno, al examinar un poco o quizás aportar algo con respecto a Lot, el hombre donde está su tesoro, ahí estará su corazón. La consecuencia del no respeto de su familia, de la decisión de elegir por vista, aun cuando eso pudiera traer consecuencias después por los pueblos paganos y pecaminosos que habían cerca, eso habla de que en la vida de Lot no había una preocupación por agradar a Dios.
Es increíble cómo Dios marca nuestra vida y a través de nuestra vida también a nuestra familia. Sí. Por lo tanto, la decisión de Abraham no fue una decisión, yo creo, difícil para él. Porque cuando somos hijos de Dios, el trasfondo de todas nuestras decisiones deben ser honrar a Dios, confiar en Dios, respetar su palabra, respetar su voluntad. Y eso es una forma de vivir. Por lo tanto, es similar a lo que muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cuánto respeto hay de nuestros hijos a nuestro ministerio, por ejemplo, pastoral? A las decisiones que tomamos. ¿Nos siguen o no nos siguen? ¿Se suman o se restan? Claro. ¿Están dispuestos a estar con nosotros y apoyarnos? ¿O simplemente hay cuestionamientos en nuestras decisiones? Creo yo que eso tiene que ver con una siembra que uno hace espiritualmente en nuestra familia. Y Abraham tomó decisiones confiando en el Señor. Él nunca se dejó de llevar por la vista. Y lo vemos después en su vida cuando Dios le provee de un hijo y Dios se lo pide. Él no dudó, Sí. porque él estaba mirando a lo eterno, mirando y confiando totalmente en su Creador. Por lo Amén. tanto, eso modera mucho las decisiones que tomamos. Sí. Y qué mirada tenemos hacia las decisiones complejas que muchas veces debemos tomar. Él sin duda miró en que Dios siempre estaría con él, Amén. aunque el desierto se viera muy árido y muy complejo. Amén. Bueno, justamente imaginemos a Abraham después de haber tomado esta decisión y cuando veía probablemente a su sobrino feliz irse al valle con su familia, con sus siervos, con su ganado, y él voltear y ver lo que le quedaba a él, dónde él se tenía que ir a vivir, a dónde iba a llevar a su esposa, a dónde iba a llevar a su familia, a un futuro. Yo siempre me acuerdo de una hermana que nos comentaba en la iglesia cuando enviaron a su hijo al ministerio, lo enviaron a un lugar remoto, a un lugar de campo, ya en un lugar, una ciudad que es pequeña, pero aún en la misma ciudad, lejos, en el campo, y ella iba a ver dónde estaba su hijo enviado como obrero en la obra del Señor, y ella reconoce con tan poca fe. Yo dije, ¿a dónde vinieron a tirar a mi hijo? ¿A dónde lo vinieron a dejar? ¿A dónde lo mandaron? Imagínense que si Sara hubiera sido una mujer, por ejemplo, con poca fe, ella le habría reclamado quizá, ¿a dónde, por tus decisiones, a dónde nos viniste a meter? Sí. Pero Bueno, no se ve eso. Había un respeto. Es importante eso, hermano Mati, porque yo lo pude percibir en mi vida cuando fuimos enviados al ministerio. Una de las decisiones que tomamos, obviamente esto lo había planificado Dios y nosotros nos sumamos a los propósitos de Dios. Pero mi hijo tenía 9, casi 10 años y salíamos a predicar solos. Y él me decía, papá, ¿por qué no nos volvemos a la iglesia donde salimos? Aquí estamos solos, nadie nos acompaña. Claro. Y el corazón se entristece un poco cuando un hijo le dice algo así. Obviamente a los niños tenemos que guiarlo en el Señor y a la fe. Y yo que le decía, hijo, mira, la iglesia donde nosotros salimos, empezó el pastor Felipe, quien era el líder de esa iglesia, solo también con su familia. Y lo que tú ves ahora de la iglesia, muchos hermanos, 80 hermanos en la predicación, no fue al principio. Y le dije, después vas a ver en el tiempo cómo nosotros también andaremos acompañados. Amén. Y pasaron un par de años y después ya no estábamos solos y andaban más hermanos. Y un día le dije a mi hijo, ¿te acuerdas cuando conversamos que estábamos solos y Dios iba a proveer de hermanos? Y eso sirvió para aumento de fe de mi hijo, a creer a las promesas de Dios y saber de que a lo mejor puede ser árido lo que estamos viendo hoy, pero el Señor hará florecer incluso eso. Amén. Y eso podemos ver en la vida de Abraham. Por ejemplo, cuando ellos tomaron esa decisión y Lot nos dice Génesis capítulo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice el verso 14, cuando ya Abraham estaba solo, cuando ya se habían separado. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hasta el norte y hacia el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Inmediatamente el Señor viene a hablarle a Abraham, inmediatamente después de la decisión que él tomó. Y le viene a traer una tranquilidad a Abraham al decirle, Abraham ya viendo el desierto que le quedaba para vivir, mira tranquilo,
todo lo que estás viendo va a ser tuyo. Y es más, le anticipa que él le dará una gran descendencia en ese lugar. Un momento tan íntimo como ese amigo que le viene a decir: con esa decisión que tomaste lo hiciste bien, no te preocupes de lo que van a comer, que sea de ustedes, toda esta tierra va a ser suya y la daré a tu descendencia. Él no se había olvidado de la promesa que le había hecho. Le promete la tierra y una descendencia. Y empieza entonces a pasar el tiempo. Y Abraham va creciendo en riqueza material. Ya para ese momento era muy rico, dice la Biblia, que tenía mucho ganado, mucha gente a su cargo. Pero él aún no tiene hijos ni tierra, que son las dos promesas que le hizo el Señor. Aún no tiene ni un hijo ni tierra. Quizá veía en Lot alguna especie de hijo, como decíamos, a su sobrino, pero él ya no está. Y Dios le habla en Génesis capítulo 15, versículo 1, al decirle que vino la palabra de Jehová a Abraham en visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará porque Abraham le habla acerca de un siervo que él tiene. Y él dice: él no va a ser el heredero, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vemos cómo todo el transcurso de Abraham en el desierto fue siempre acompañado. El Señor le venía a hablar recurrentemente y en esta ocasión le habla para alentarle, mostrando la palabra que en ese momento Abraham tenía temor. Le dice: no temas, tu galardón va a ser muy grande por lo que estás haciendo. Y le dice: yo te voy a dar un hijo. Ya los años después vemos cómo esa promesa se cumple, después de algunos traspiés que tuvo él apresurando esa promesa con Ismael. Viene su hijo a través de su mujer Sara, que era estéril, y nos referimos a Isaac. Sabemos nosotros que luego Dios lo prueba con ese joven, una nueva muestra de que había fe en Abraham, porque él con tremenda obediencia accede a esa petición. Luego, a los 127 años, muere su esposa Sara. Y aún Abraham no tenía ningún territorio a su nombre. Ya se había cumplido una promesa, él tenía hijo, pero aún no tenía territorio. Ni siquiera tenía un terreno donde enterrar a su esposa. En Génesis capítulo 23, verso 2, nos dice la palabra del Señor que Abraham consulta con los habitantes de esa tierra, con la gente que vivía ahí. Y les dice en Génesis 23, 2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de ella y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham, diciendo: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham no tenía territorio, pero sí tenía un tremendo testimonio ante la gente que vivía ahí, los cuales ya podían reconocer en él un hombre de fe, y ellos lo llamaron un verdadero príncipe de Dios. No había territorio, no había propiedad, por así decirlo, allí, que era lo que sí gozaba Lot allá, que él tenía lugares, tenía probablemente de donde él quisiera. Abraham no tenía eso, pero sí tenía un tremendo testimonio, porque la fe de él ya era algo visible. No se podía esconder la fe que había en ese varón, y los habitantes así lo demuestran. Sí, en realidad Hebreos dice que ellos vivieron errantes como peregrinos y extranjeros. Así es. Sin percibir realmente las promesas, pero Amén. Qué lindo es cuando nosotros creemos sin haber visto. Amén. Porque esa es fe. Y creer a las promesas de Dios, muchos de los patriarcas y los grandes hombres de Dios creyeron a Dios aun cuando con sus ojos no vieron Amén. las promesas que Dios le dio. Por lo tanto, eso es fe. Amén. Es certeza Así de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve, y que es lindo cuando tomamos decisiones en fe. Amén. Y miramos hacia el futuro y creemos a las promesas de Así Dios, es. como lo creyó Abraham. Por Amén. ello es denominado el padre de la fe, Así porque es. creyó absolutamente en Dios. Amén. Y vemos también cómo Lot se dejó llevar por la vista y miró la llanura. Así es. Pero Abraham, Dios le bendijo
dándole promesa de descendencia incontable. Amén. Y también le dijo, mira hacia el sur, hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente. Para todos lados donde llegue tu vista será tu territorio. Así es. Recórrelo. Por lo tanto, Dios, al ver su fe y ver que no eligió según lo que era la vista, Dios le dio mucho más Amén. de lo que él realmente pudo haber pedido realmente. Así que yo me gozo por la vida de Abraham y que nos ayude el Señor a poder tomar buenas decisiones. Y siempre mirar en los beneficios que la fe nos trae y no esos beneficios cortoplacistas que muchas veces nos llevan a mirar la conveniencia en el momento, pero que puede traer consecuencias como le trajeron a Lot también. Amén. Así es. Abraham murió a los 175 años sin tener ni un metro de tierra en Canaán, exceptuando la tierra donde se sepultaron, porque él le compró esa tierra a los de Het y él también fue sepultado ahí. Pero más de esa tierra, por así decirlo, de un espacio en el cementerio, él no tenía nada más. Amén. No alcanzó a tener territorio a su nombre. Más allá de eso, sí se cumplió la profecía en su vida del hijo, él estando con vida. Pero esa tierra sí fue entregada a su descendencia. Ninguna promesa cayó a tierra sin cumplirse. Pero como nos decía usted en Hebreos capítulo 11, verso 13, nos dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que esto dicen, claramente dan a entender, dice Hebreos, que buscaban una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, como Ur, por ejemplo, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, una celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Qué maravilloso es creer a las promesas del Señor. Amén. Nosotros sabemos que en esta vida el hombre puede tener posesiones que pueden ir y venir. Amén. Distintas circunstancias pueden hacer que perdamos, por ejemplo, una heredad. Pero hay una patria celestial y que dice la Escritura que es una herencia incorruptible, inmarcesible, algo que no se puede corromper en el reino de los cielos para nosotros. Yo creo que Abraham, esa era la real herencia que él buscaba y en fe sin duda ya la tiene y la va a poder disfrutar, pero qué lindo es mirar las cosas eternas de Dios. Y aun cuando pareciera que no se cumple la promesa de Dios efectivamente en nuestra vida, podamos morir y seguir creyendo en las promesas de Dios. Así es. Y no pensar de que porque no vemos hoy lo que Dios nos ha prometido, pensar que no los disfrutaremos, porque siempre tenemos que mirar en las cosas eternas, las cosas eternas de Dios, y no mirar en lo que aquí perece. Por eso la Escritura es tan tajante y manifiesta que debemos hacer tesoro en el cielo. Amén. Donde la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no nos pueden robar, ni nos pueden minar nuestra herencia. Por lo tanto, nos ayuda el Señor para mirar de esa manera, en fe, y siempre elegir por fe. Qué diferente estilo de vida tenía Abraham de Lot. Qué diferente forma de mirar la vida, qué diferente forma de caminar, de guiar a su familia. Entendiendo que esta palabra, mi pastor, nos advierte, como nos dice la Biblia, que no es por vista, sino que es por fe. Amén. ¿Los creyentes suelen equivocarse en los caminos que escogen para su vida? Mire, si miráramos en la perfecta voluntad de Dios y en su palabra, nos equivocaríamos bastante menos. Muchas veces somos no espirituales para mirar las situaciones. A veces miramos más como el hombre natural, el hombre viejo, que como el hombre nuevo espiritualmente. Y a veces nos pasa, porque nos deslumbramos con lo que muchas veces el mundo ofrece, que pudiera eso afectar en nuestra vida espiritual. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y discernir espiritualmente estas cosas. Porque el mundo pone luces, pone situaciones, beneficios y muchas cosas. Hoy es muy fácil percibir beneficios gubernamentales, por ejemplo, cuando usted miente. O sea, el mundo está diseñado para que hoy día usted perciba beneficios no diciendo la verdad o faltando a la verdad. Hoy como que las personas sinceras no perciben esos beneficios. Y el mundo de alguna manera está empujando a la gente a faltar a la verdad. Pero nosotros los hijos de Dios que confiamos en Él y esperamos en Él, sabemos
que aun cuando podamos no percibir o dejar de percibir algún beneficio en base a una mentira, sabemos que Dios siempre va a suplir, y aun cuando eso nos traiga un perjuicio económico o social de esta vida, ganamos en el tesoro del cielo. Amén. Porque nos debemos al Señor, y nuestras decisiones deben ser en fe siempre. Y por esto mismo le invito a mi pastor a que ya pueda exponernos cómo el creyente debe andar por el desierto, y esto es, llevar una vida de aceptación por fe a la voluntad de Dios. Amén. Bien, quisiera compartir con ustedes unos minutos esto. Mire, el ser hijo de Dios es sin duda más que un título. Es una forma de vivir realmente. La cosmovisión que tenemos los cristianos está claramente definida en la voluntad de nuestro Creador, en su palabra inspirada, la Biblia, que es la palabra de Dios, la única norma de fe y conducta para nosotros. Pensando en eso, todas las decisiones que tomamos en la vida deben ser direccionadas en los parámetros de lo que Dios dice que es lo mejor para nosotros. Todos los días nos enfrentamos a un sinfín de toma de decisiones: qué hablar, qué responder, a dónde ir y un largo etcétera. La Escritura nos manifiesta que el hombre natural sin Cristo elige y se inclina al mal con una mente no regenerada, tendiente a pecar deliberadamente. Pensando en eso, Pablo dijo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 2, verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre natural tenderá siempre a tomar decisiones que den satisfacción a la carne. Distinto a eso está el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que se esfuerza en tomar decisiones que agraden a Dios y glorifiquen su nombre, edificando su vida espiritual. Efesios 5, 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. O sea, nuestras elecciones siempre deben modelar estas características espirituales en nosotros. Debemos tomar decisiones que glorifiquen a Dios de esta manera. La Escritura nos presenta una nutrida lista de hombres y mujeres que marcaron épocas, marcaron reinos, personas, ciudades con su vida. No pasaron desapercibidos y que agradaron a Dios con su profunda fe. Les invito en unos minutos a examinar algunos de los hitos de la vida de Daniel, un joven que salió de Jerusalén llevado al cautiverio, pero que siempre tomó una decisión en fe. Amén. Siempre. Daniel es un ejemplo, un referente en cuanto a su sabiduría y temor a Dios, que se plasmó en las decisiones que tomó en fe y cómo vivió la vida en medio de tiempos adversos. Quizás su mayor mérito fue decidir por Dios y no por Babilonia con todo lo que Babilonia le ofrecía. Optó por su Señor y no transó en su fe y convicción. Es así como en Daniel 1.8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí vemos ya una decisión que él tomó. Amén. Porque era atrayente para un joven de 18 años comer la comida del rey, que no era cualquier comida, claro. No era cualquier vino. El rey toma el mejor vino, más añejo seguramente, pero había una decisión que él debía tomar, y Daniel optó por no contaminarse. Amén. Cuando él habla de no contaminarse, está diciendo que muy probablemente esa carne era ofrecida a los ídolos. Por lo tanto, eso le iba a contaminar, entendiendo de que el judío tenía leyes dietéticas que Dios les dio y debían cuidarse de eso. Mire, Daniel fue desterrado y aparentemente, humanamente lo podía haber pensado así, abandonado a su suerte por el Dios de su pueblo, porque fue Jerusalén destruida, fue llevado al cautiverio, y Daniel, siendo joven, se vio expuesto a situaciones muy difíciles que lo obligaron a decidir entre si ser fiel a su fe, a Dios, que él nunca lo había visto, sino en fe lo creía, o amoldarse al contexto pagano en el cual estaba inmerso. Mire, fue complejo todo, porque fue exiliado, y siempre el exilio fue forzoso, no es una inmigración, claro. Sino es exilio, forzoso. Le obligaron a dejar su tierra primero. Le cambiaron su nombre de Daniel a Belsasar. También a sus amigos, Ananías,
Misael y Azarías, ¿cierto? Le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego. Debió aprender una nueva lengua, cambiar su forma de hablar, la lengua de los caldeos, que en su momento eran el sumerio, el acadio y el arameo. Daniel 1:4 dice las letras y lengua de los caldeos. Intentaron cambiar su dieta, ¿cierto? La comida del rey, el vino del rey. Los judíos tenían leyes dietéticas que estaba claramente establecido en Levítico 11. El pueblo no debía comer lo sacrificado de los ídolos. Intentaron imponerle un sistema de creencias contrario a la suya, pero a pesar de ello, él tomó una decisión. Amén. No se dejó llevar por todo lo que Babilonia le podía ofrecer, porque debemos entender que Daniel junto a sus amigos eran de los nobles, jóvenes de hermoso parecer, y querían de alguna manera a Nabucodonosor hacerlos competir en cuanto a la sabiduría, y Daniel propuso en su corazón, ahí fue la decisión que él tomó en fe, no contaminarse. Daniel en el ámbito terreno quizás no tenía motivos para seguir confiando en el Señor, que de alguna manera, lo pudo haber pensado, lo había abandonado y lo había sacado de su tierra. Claro, permitió que pasaran todas esas cosas. Es como si hoy día dijéramos, pero ¿por qué estoy pasando esto? Dios me abandonó. Pudo haberlo pensado Daniel, tenía 18 años. Y a los 18 años uno todavía no tiene las cosas muy claras. Pero vemos que Daniel fue instruido y confiaba en su Dios. Estaba lejos de su tierra, lejos de todo lo que él amaba. Jerusalén había sido destruido, tenía 18 años. Mire, viajó a pie desde Jerusalén a Babilonia 1500 kilómetros. Es como si lo tomáramos hoy día, hermano Mati, de Valdivia a Calama. Una distancia enorme. Y Babilonia le ofrecía varias cosas. Una de ellas, le ofrecía un nuevo mundo para él. En su juventud, puede haberlo tomado como decisión. Es como lo que ofrece muchas veces este mundo. Nos ofrece luces, nos ofrece riqueza, nos ofrece placeres. Sería un alto funcionario de la corte. Babilonia le ofrecía un nuevo comienzo, una nueva lengua, una nueva filosofía de vida. Pero vemos que la profunda fe de Daniel lo hizo elegir por fe y no por vista. Amén. Qué lindo es como un ejemplo de un joven. Hasta el día de hoy nos edifica en cuanto a que tomamos decisiones siempre. Y siempre vamos a estar expuestos y tentados a tomar decisiones que honren nuestra propia vida o nuestra humanidad o ego, pero de alguna manera deshonren al Dios que nos ha llamado. Así que nos ayuda a usted y a mí, hermano Mati, a poder tomar buenas decisiones. Amén. Y que siempre prioricemos el tomar decisiones en fe. Y hay muchas decisiones a las cuales nos vemos enfrentados. Yo en mi vida quisiera conversarle algo coloquial también, aparte de lo que la palabra nos dice. Siempre hay posibilidades nuevas en nuestra vida, ofrecimientos que muchas veces no terminen dándole la honra ni la gloria a Dios. Yo siempre me desenvolví en el área de combustibles, siempre, en distintas áreas de trabajo de este tipo. Y resulta que a mí se me ofrecía, por ejemplo, ganar literalmente el doble en un lugar de lo que ganaba en el trabajo donde yo estaba. Pero eso involucraba tomar una decisión en fe o una decisión en vista. En que si yo tomaba la decisión de ganar el doble, me significaba no estar nunca en el templo, nunca estar en la casa del Señor, porque eran turnos de 8 a 8. O sea, de 8 de la mañana a 8 de la tarde o de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Por lo tanto, los cultos siempre son a las 8, no voy a poder estar nunca. Y yo tenía liderazgo en la iglesia, con los voluntarios, siendo oficial de la iglesia. Por lo tanto, eso hubiera ocasionado en mí un desmedro en lo espiritual, o no iba a poder ofrecer a Dios un servicio activo en la iglesia. Por lo tanto, doy gracias a Dios porque Él me dio la sabiduría y puso el querer como el hacer en mí. Y quizás a lo mejor dejé de percibir lo que a la vista era muy seductor para llegar a fines que materialmente me pudieran ayudar, pero iba a haber un desmedro muy grande en lo espiritual. Y gracias al Señor siempre opté por lo espiritual. Amén. Y doy gloria a Dios y honra a Dios por la esposa que Dios me dio. Porque al igual que Abraham, ella nunca me cuestionó. Ella nunca me dijo, amor, pero vaya a ese trabajo porque eso nos va a significar tener un mejor pasar. Podremos comprarle todo lo que nuestros hijos quieran. Podremos tener una mejor casa, un mejor auto. Pero doy gracias a Dios porque ella siempre también
optó en fe, Amén. como mi esposa, y no me cuestionó, como tampoco Sara cuestionó a Abraham. Así es. ¿Cierto? Porque, como dijo usted, Sara puede haberle dicho a Abraham, pero elige el valle, está más bonito. Pero eso trajo gran destrucción a Lot. Por lo tanto, como hijos de Dios nos vemos enfrentados muchas veces a tomar decisiones que a veces son a la vista muy seductoras, pero el fin de eso no es nuestra edificación ni glorificar a Dios. Amén. Y la iglesia del Señor y todos quienes escuchamos o quien tiene la oportunidad de escuchar este podcast, como hijos de Dios siempre tenemos que decidir por lo que edifica nuestras vidas. Amén. Y lo que honre a Dios. Hay un montón de decisiones que el mundo nos hace o nos quiere hacer tomar hoy, que traen beneficios en lo material, pero se pudiera incurrir en una mentira o en un engaño. Nos ayuda el Señor para siempre tomar decisiones en fe. Amén. Y no en vista. Así es. Yo sí recuerdo, a propósito de Daniel, también lo que vivían sus propios amigos. Como yo me acuerdo siempre más de los nombres babilonios que los judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que también están viviendo su propia lucha, así como Daniel, por no contaminarse, por no permitir de que esa cultura los absorbiera y ellos volverse parte de ese pueblo. Y me marca mucho lo que viven ellos, porque en muchas ocasiones el aceptar la voluntad de Dios va a significar negarse a los deseos de uno o también vivir procesos amargos. Y recuerdo que cuando a ellos los amenazan con enviar al horno de fuego para su muerte, una muerte dolorosa, ellos confían en el Señor y dicen: bueno, Dios tiene poder para salvarnos y para evitar que lleguemos allí. Amén. Pero ¿y si no nos salva?, dicen ellos. También no vamos a negar el nombre del Señor. Sepas, oh rey, le dice, Sí. que no nos inclinaremos. Sí. Esa es convicción. Y ellos ni siquiera era ellos sabían y confiaban en la soberanía de Dios. Quizá Dios permita que por medio de honrarle nos salve y nos evite llegar a ese horno, pero y si tenemos que llegar no importa, tampoco lo vamos a negar, que es como lo que uno suele vivir en la vida de uno, que piensa que quizá por aceptar la voluntad de Dios se va a saltar esos procesos, pero en realidad ellos terminaron llegando igual al horno. Amén. Podrían haber renegado quizá antes de entrar diciendo: pucha, pensamos de que Dios por honrarle no nos iba a hacer pasar por esto. Claro. Pero se encontraron con la sorpresa al final de que aún en el mismo horno Dios los libró de una manera mucho más milagrosa. Amén. Amén. Y qué lindo esa convicción, que ellos dijeron: mire, sepa, oh rey, que aunque no nos salve, Sí, y eso es aunque fe, no nos salve, sí. porque no era solo una convicción. A veces nosotros esperamos: no, yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que el Señor Claro. va a darme respuesta. Y a veces nos aferramos tanto a eso que dejamos de creer en la voluntad soberana de Dios hacia nuestras vidas. Hermano Mati, quisiera ocupar unos minutos para contar la historia de un varón, Policarpo. Y espero que todos quienes escuchan esto también puedan ser edificados con esto, porque tiene que ver con eso, con esa decisión por Dios en fe, que muchas veces no es la respuesta que nosotros Claro. queremos, porque Policarpo no fue salvo de la hoguera, Sí. fue muerto ahí, pero sus convicciones no fallaron y no declinaron. Mire, en Policarpo tenemos un amplio testimonio sobre lo que sucedió antes de ser martirizado. O sea, Policarpo es el primer mártir que se cuenta tanto detalle de él después de los apóstoles, ¿ya? Aquí un resumen de su vida. Aunque desde muy joven fue cristiano, solo hasta el final de su vida fue perseguido y ejecutado. Su muerte es el primer martirio registrado con detalle en la historia de la Iglesia posterior al Nuevo Testamento. Policarpo vivió durante la era más formativa de la Iglesia, al final de la era apostólica original, cuando la Iglesia estaba haciendo la transición a la segunda generación de creyentes. La tradición dice que Policarpo fue discipulado por un apóstol y que fue nombrado en el ministerio por uno de los 12 discípulos de Jesús. Policarpo se le llamaba Policarpo de Esmirna porque era el que estaba a cargo de la iglesia de Esmirna, ¿ya? Para que nos quede claro. Posteriormente, tanto Irineo, alumno de Policarpo, que en su juventud lo escuchó hablar, Tertuliano también, un prolífico escritor del siglo II, registraron que Policarpo había sido un discípulo de Juan el Apóstol. Jerónimo, que fue quien tradujo la Biblia al hebreo y al griego y también al latín, escribió que Policarpo fue un discípulo de Juan
y que el mismo Juan le había ordenado líder de la iglesia en Esmirna, ¿ya? Él era el obispo de la iglesia en Esmirna en sus últimos años. Mire, y él tuvo alguna confrontación con Roma, corría el año 155 después de Cristo, y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba, se negaban a adorar a los dioses de Roma, les castigaban. Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se le aplicaron los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos negó su fe. Qué lindo es cómo en medio de la persecución ellos optaron por la fe. Amén. Y no renegaron, porque el renegar significaba la vida, pero el ser fieles a su fe significaba la muerte. Gracias a Dios hoy nosotros no tenemos esa disyuntiva, predicamos libremente y le damos gracias a Dios por ello. Y ellos, mire, se basaron en algo, pues descansando en la gracia de Cristo tenían en menos los dolores del mundo. Por fin le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico. ¿Por qué es importante esto? Porque Germánico murió antes de Policarpo y él se presentó ante el tribunal, y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad, ya siendo anciano, y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían tantas injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos. Y uniendo la palabra al hecho, o sea, siendo consecuente con sus palabras, dice que incitó a las fieras para que le devorasen más rápido. ¡Qué acto de fe! El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar que mueran los ateos, porque ateos le llamaban a los que no creían a las deidades romanas, ¿ya? Y finalizaron la arenga diciendo que traigan a Policarpo. Es así como Policarpo huye de Roma. Cuando salió Policarpo, supo que le buscaba, y ante la insistencia de los miembros de la iglesia salió de la ciudad y se refugió en una finca en las cercanías. A los pocos días, cuando los que le buscaban estaban a punto de dar con él, huyó a otro lugar. Pero cuando supo que uno de los que habían torturado había dicho dónde estaba, Policarpo decidió dejar de huir y resistir las consecuencias, esperando en casa. Y es así como Policarpo entendió que debía morir, iba a morir en la hoguera. Los soldados romanos finalmente descubrieron el paradero de Policarpo y llegaron a su puerta. Cuando sus amigos lo instaron a huir nuevamente, Policarpo respondió con palabras maravillosas: hágase la voluntad de Dios, y dejó entrar a los soldados. Es así como fue a juicio, y en el juicio le dijeron: ¿sabes qué, Policarpo? Si no reniegas de tu fe y no maldices al Señor, morirás. Y él dijo algo importante a Estatio Quadratus, que era el procónsul en ese tiempo: el fuego del juicio reservado para los impíos no se apagará, como el fuego tuyo sí. Policarpo incluyó: pero ¿por qué te demoras? Ven y haz lo que tengas que hacer. De nuevo Quadratus le insistió diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió, y esto es lo más importante de esta historia, ya terminando ella: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Amén. Finalmente los soldados lo agarraron, para atarlo a una estaca, atado ya en medio de la hoguera. Y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta y dijo: Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a los mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén. Así murió aquel anciano obispo a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio, uno de los padres de la iglesia, obispo de Antioquía, le había instruido. Qué maravillosa historia. Amén. De fidelidad y de elegir por fe. Él dijo: yo voy a morir quemado, sí, pero no renegó de su fe. Amén. Eligió por fe. Así es. Qué maravillosa historia. Una tremenda historia que nos insta a nosotros también a poder imitar y alcanzar, aunque sea en una cierta medida, sus convicciones. Amén. Nosotros nos toca vivir, como decía usted en un inicio, cosas bastante menores. Ellos, por predicar, ya eran perseguidos. En cambio, nosotros,
legalmente tenemos esas libertades y nuestras luchas la verdad es que son bastante más pequeñas y más con uno mismo, en nuestra propia carne, que con ellos que tenían que luchar contra un mundo que los detestaba, que odiaba que hablaran del Señor. Hoy en día podemos sufrir alguna mirada fea o alguien en la calle que, como dice usted, suba un poco más la música, o a lo más uno puede ver un insulto. Pero ellos eran tremendamente perseguidos, pero había tal amor en ellos y tal confianza como la manifestaba este varón, que ellos sabían de que tenían una vida reservada en el Señor, que si estaban ellos vivos en esta tierra solamente era para cumplir el propósito que Dios tenía con ellos. Amén. Nos ayuda el Señor a mirar y poder creer a la palabra cuando dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que siempre miremos en fe y que podamos tomar decisiones en fe. Y aun cuando eso sea impopular o traiga desmedro en nuestra vida aparente, por versus los cánones del mundo, podamos tomar decisiones por Dios. Amén. Porque esas decisiones son eternas y traen bendiciones eternas. Amén. Justamente eso es lo que aborda esta serie de episodios, que las decisiones que tenemos que tomar acerca de hacia dónde vamos a guiar nuestra vida tienen consecuencias eternas. Tienen una consecuencia que es muy perdurable, que uno quizás no la sopesa en el momento de tomar la decisión, pero hay que entender de que la vida del cristiano está mandada a ser por fe. Como Amén. Tenemos en el ejemplo de Abraham, como tenemos en el ejemplo de Daniel y como también tenemos en el ejemplo de Policarpo. Amén. Sí, ha sido un maravilloso tiempo en el cual meditamos en esto y nos ayuda el Señor, y nuestras oraciones siempre deben estar dirigidas hacia esa área, elegir por fe y mirar a Abraham, mirar Daniel, mirar José, mirar todos esos grandes hombres de Dios que aun cuando tuvieron que sufrir, entiendo que la gloria les esperaba. Amén, así es. Pablo, por ejemplo, tenía una misma confianza cuando él manifiesta de que él no sabe qué es mejor para su vida, si partir con el Señor, morir y partir a la presencia del Señor, o estar en esta vida y ser útil para la predicación, para los propósitos del Señor. Y él dice, no sé qué me es mejor, si estar en esta vida y cumplir el propósito del Señor, o morir y partir con el Señor. Tal confianza había en él de que él también fue uno de los mártires que, en sus palabras, muy cerca de su muerte, estando en cautiverio, él manifiesta que él ya ha acabado la carrera, que él siente ya que él ha guardado la fe. Y Amén. una tercera cosa que no recuerdo: he corrido la carrera. he terminado la carrera. Sí. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, en el fondo. Amén. He guardado la fe. Quizás eso es lo más importante, porque cuando está la fe, nosotros sabemos que el galardón nos aguarda. Así es. Así lo miraba Pablo, así debemos mirarlo también nosotros. Amén. Y importante porque descansamos en la fe del Hijo de Dios. Así es. Esa fe que nos llevará seguros a la salvación que Dios nos ha regalado a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Así que cuando la próxima vez que tenga que afrontar una decisión, es importante considerar cuáles son los motores, qué es lo que usted lo va a motivar a elegir. Que si la oferta es tentadora, que si pareciera traer un rápido beneficio. Pero es bueno mirar, como hemos visto en los ejemplos de estos varones de Dios, mirar con los ojos de la fe, mirar con confianza en el Señor, sopesando las cosas. ¿Qué es lo que producirá esta decisión en nuestra vida? Lot eligió los valles, eligió lo que le traería una vida agradable, placentera, cómoda, pero ahí habían ciudades que él no las incluyó en ese análisis, como era Sodoma, como era Gomorra, que afectaron su vida espiritual, afectaron a su familia, lo contaminaron. En cambio, Abraham no tenía problema con elegir, porque él sabía que donde estuviese Dios le iba a proveer, Dios iba a hacer con la promesa. Amén. Uno tiene esos momentos de decisión cada día, a veces decisiones pequeñas incluso, no tienen por qué ser las tremendas decisiones, pero en decisiones pequeñas tenemos que manifestar nuestras convicciones, tenemos que manifestar también lo que la palabra del Señor nos enseña. Yo siempre recuerdo como momento de decisión una oferta que me llegó para participar en un programa de televisión para actuar, una actuación que hacía yo antes. Y yo le llevaba el libreto a mi pastor para decirle a mi pastor, me llegó esta oferta, y como era una decisión importante y yo llevaba poco tiempo en la iglesia, quería preguntarle qué le parecía a él.
no pensando jamás de que lo que él me iba a responder. Y él me dice, leyendo el libreto, me dice, no, mijito, esto, si tú realizas esto con esto, ofendes al Señor. Lo que te toca hacer no honra al Señor. Amén. Yo te aconsejo que esto lo rechace. Y no siendo cristiano, no habría acatado esa orden jamás, porque Amén. era una tremenda oferta, era un valle precioso que uno podía ver ante los ojos, los alcances que eso podía tener, etcétera, etcétera, pero espiritualmente no me contribuía para nada. Y eso es lo importante, porque nuestro pastor nos hablaba en Daniel, por ejemplo, que él decidió no contaminarse, no porque esa comida le iba a hacer mal a su guatita, no porque esa comida tenía algún veneno, no porque esa comida tenía algo que le iba a afectar su salud, sino que él sabía que la palabra, la ley que ellos tenían se lo prohibía. Así y eso es. le era suficiente para decir, yo no puedo hacer esto. O sea, él se apegaba a la palabra del Señor y había una importancia por no defraudar a Dios con sus acciones, con sus decisiones. Amén. Sí, a veces Dios nos hace llamados que, como dice usted, parecieran no ser tan trascendentales, pero son pequeños detalles que van mostrando dónde está nuestro corazón. Hace unos meses ya, 4 meses, el Señor nos convocó a poder llegar a Valdivia. Estábamos tranquilos en la ciudad de origen, en Chillán, en la iglesia, en nuestra casa, con nuestros proyectos, porque siempre el hombre y la mujer tienen proyectos en la vida. Y guardando las proporciones, Dios me hizo tomar decisiones también como Abraham. Y hay una cita bíblica que llegó a mi mente que quiero leerla hoy. Hebreos 11:8 dice, ante la decisión que tuvo que tomar Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir Amén. al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. A mí me pasó exactamente lo mismo. Lleno de proyectos en mi vida, Dios me hizo salir de mi ciudad, del lugar de confort donde Amén. estaba, a ir a una ciudad que no conocía, con clima adverso, sin saber dónde iba a vivir, porque no tenía claro ni dónde iba a pernoctar. Así es. Dejar mi casa, dejar todo, dejar mi familia, con algunas complicaciones por el hijo del colegio, por mi hijo que está en Santiago. Pero para nosotros no fue un tema el tomar esa decisión. Fue similar a lo que vivió Abraham, en el sentido que nosotros sabíamos que esa decisión la tomó Dios. Amén. Y en fe nosotros nos sumamos a la voluntad de Dios. Así es. ¿Qué iba a ser de nosotros? Dios lo sabe. Porque en fe debemos mirarlo de esa manera. Amén. Y aun cuando tengamos que pasar por desiertos y que a lo mejor humanamente no sea lo que a veces nosotros esperamos, debemos seguir confiando en Dios, porque Amén. Él obrará y Él cumplirá su propósito en nosotros. Y cuán distantes son en muchas ocasiones nuestros pensamientos de sus pensamientos, cuán distantes son en muchas ocasiones nuestros caminos de sus caminos. Amén. Siempre la palabra nos invita y nos incomoda, nos invita a mirar a examinarnos, a mirar nuestra vida, como era el mismo Cristo en sus mensajes y en sus enseñanzas, cómo incomodaba a la gente, cómo despertaba en algunos un amor y una emoción tan profunda por lo que estaba escuchando, pero en otros despertaba un odio tan grande, una molestia, pero a nadie dejaba indiferente, siempre a todos los remecía. Era una palabra que les invitaba a reenfocar sus vidas, a mirar las cosas distintos. Y recuerdo que una experiencia que también me viene a la mente, en la ciudad donde yo vengo, Punta Arenas, los puntos de predicación son bastante movidos porque la gente es bastante como reticente en los mensajes a escuchar la palabra, más de lo que he escuchado aquí en Valdivia, por ejemplo, que hay bastante más aceptación o respeto por último. Pero allá la gente reaccionaba muy muy mal. Todos los puntos de predicación siempre éramos muy insultados, siempre nos pedían que nos movamos a otra población, que me despiertan al bebé, es que me están molestando, y los vecinos salían de sus casas a enfrentarnos y a pedirnos que nos vayamos a otro lugar. Siempre punto de predicación que había era sabido de que iba a haber algún problema. Muy frío el corazón. Siempre me decían ella, en Punta Arenas muy helado, pero el corazón también lo tienen muy muy helado. De piedra, corazón de piedra. Corazón de piedra, duro. Y un hermano me invitó, a él le gustaba mucho participar del punto de predicación y mi pastor le permitía que de vez en cuando en la semana él fuera, y él iba solo a predicar en su población generalmente, mi pastor se lo permitía. Y él me invita a participar en un punto de predicación. Yo llevaba muy poco en la iglesia
me daba mucho nervio porque era algo nuevo y cada vez que íbamos nos insultaban y yo me sentía muy, muy incómodo en los puntos de predicación, sobre todo siendo nuevo y no aún con una base firme. Y él me invitó y yo no soy muy bueno para decir que no, entonces le dije ya, pensando que me llevará quizás a su población, a algún lugar ahí será algo rápido quizás, pero no puedo negarme a esto. Dije ya, voy a ir. Y veo que con su auto él se empieza a dirigir hacia el centro de la ciudad y se estaciona cercano a la plaza de armas, y me lleva a la plaza de armas a predicar. Mucha gente en ese día y yo estaba muy tembloroso porque en Punta Arenas es una ciudad muy pequeña y todos se conocen. Claro. Y llevaba muy poco tiempo. Un momento muy duro, muy crítico para mí porque decía, ¿en qué me metí? ¿Por qué acepté esto? Un momento donde pudo morir un poco más el hombre carnal y ese hombre que aún anterior, que tiene esas cosas todavía de que no una entrega total. Y me llevó ahí, cuántos conocidos no vi pasar y que me miraban con extrañeza, me miraban con burla, me miraban con murmuración y riéndose de lo que yo estaba haciendo. Mucha gente conocida de mi niñez, de mi infancia, de mi juventud. Amén. Y él me da la oportunidad de entregar la palabra al Señor y yo no me sabía muchos versículos si estaba nuevo. Claro. Entonces él me da un texto escrito ya, una imagen donde salían versículos que él tenía y me dice, no, pero léelos solamente. Claro. Y el versículo decía, y eran palabras del apóstol Pablo, cuando él dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en esta carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice Pablo, yo morí y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Y para mí fue tan vital el comprender lo que Pablo estaba diciendo que lo entendí en ese momento, ante las burlas de quienes eran mis amigos, de quienes eran conocidos. Entender de que yo ahora era una persona diferente, de que no era, digamos, la misma persona que había sido 17 años en Punta Arenas. Había un nuevo nacimiento. Y llegó un momento donde se me remeció la vida, donde se me invitó a salir de la comodidad, que es asistir a una iglesia y que nadie más sepa en tu población que uno es cristiano. Porque uno ya y se mete a esas cuatro paredes y nadie sabe lo que uno hace ahí, nadie sabe que uno fue. Ahí es fácil ser cristiano. Pero en un lugar donde todos ven, donde uno se ha expuesto y donde uno tiene que manifestar las convicciones que dice tener, fue un momento vital para mí donde aprendí lo que era morir en la antigua vida, lo que era entender de que ahora el Señor me manda un camino distinto. Amén. Usted hablaba, por ejemplo, de Policarpo, de la iglesia primitiva, y el libro de los Hechos habla de que ellos eran conocidos como los del camino. Los del camino, sí. Porque Cristo manifestó ser el camino, la verdad y la vida al Padre. Y ellos tenían esa etiqueta, tenían esa distinción. Amén. Porque ellos sabían de que ellos seguían un camino distinto, de que había una senda diferente por la que ellos transitaban. Claro. Y eso es lo mismo a lo que aboca este podcast, esta serie de episodios. ¿Cuál será el camino por el que andaremos nosotros? Amén. Y Dios nos hace tomar decisiones en fe. Cuando seguían a Cristo, muchos con convicciones equivocadas y los propósitos no eran los correctos. Cristo los mira y les dice que el seguir al Señor tiene costos, como también tuvo para Abraham en su momento de elegir algo árido. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Te decía, usted tuvo que negarse a sí mismo en ese momento en Punta Arenas, al yo, y de alguna manera dar un paso de fe, que a lo mejor en su momento fue complejo porque humanamente se sintió avergonzado, porque fue muy fuerte. Yo creo que Dios preparó esa instancia para que cualquier otra situación, en cualquier otro lugar, fuera liviana. Mucho más liviano eso. Por lo tanto, es como que Dios le hizo romper ese hielo gigante y después dijo, después de esto ya me puedo parar frente a cualquiera a presentar el Evangelio del Señor. ¿Sí? El Evangelio del Señor tiene costos y debemos aprender a pagarlo en fe. Y los que realmente tienen la fe del Hijo de Dios están dispuestos a pagarlo. Algunos no. Así es. Le agradecemos
A todos los que nos han escuchado y nos han seguido durante estos 3 episodios, ¿cuál será tu camino? Esperamos que hayan sido de edificación, que hayan sido también de reflexión acerca de su propia vida, de cómo está guiando su vida, cómo está tomando sus decisiones, cuán apegado está eso a la voluntad del Señor. Y invito a mi pastor también para que pueda entregar unas palabras finales de reflexión en torno a lo que han sido estos 3 episodios. Amén. Agradecer a Dios por este espacio, por este tiempo que Dios nos ha concedido tener, alabar al Señor porque hemos sido grandemente edificados. Y Dios de alguna manera está utilizando estos medios para llamarnos a poder caminar en fe y tomar decisiones en fe. Y no mirar tanto y ver lo que a nuestros ojos puede hacer agradable, Amén. sino mirar en la perfecta voluntad de Dios que siempre apunta a tener fe en Él, aun cuando aparentemente eso no convenga. Amén. Porque debemos hacer tesoro en el cielo. Y esos tesoros se acumulan solamente eligiendo un camino de fe. Así es. Dios les bendiga. Esperamos que el Señor les guarde y vernos en un nuevo episodio, una nueva serie. Esta serie termina con este capítulo, pero esperamos poder seguir encontrándonos en otros episodios más, en otras series que vengan hacia futuro. Que se haya sido todo esto una bendición, de edificación para su vida. Compártalo con quien usted crea que necesita escuchar este mensaje, que necesita escuchar estas palabras y lo que encapsula estas 3 series, que es cuestionarnos qué camino estamos siguiendo, si estamos o no en el camino de nuestro Dios, que Él nos manifestó, que Él era el camino y no hay otro. Amén. Hacia el Padre. Nos despedimos esperando que tengan muy buen día, que nuestro Dios les guarde.